a conversar y a hablar sobre lo que es concreto endurecido y vamos a hacer el taller sobre 3 puntos, 3%. El próximo lunes vamos a tener de materiales impermeabilizantes. Este posiblemente sea un trabajo, una asignación. A lo mejor les deje algo colgado o les dé algo en línea y de allí ustedes hacen el trabajo para que me lo entreguen la semana siguiente, que sería el parcial. Y el parcial sería entonces el 22 de julio, ¿sí? En la hora de clase. 18, 4 y 3, para que completamos los 25% de esta última unidad. Y los 25% de la práctica. La práctica son 10% cada informe, 5% de los prelaboratorios, o sea, la unión de los dos prelaboratorios. Esta semana, el día jueves, vamos a ensayar un cilindro de los 7 días. Esta práctica no va a ser evaluada, esa es una práctica que la vamos a dar, pero va a ser como algo demostrativo. No hay prelaboratorio, ni va a haber ninguna entrega de informe. Ya cuando estoy a los 28 días, ahí sí vamos a hacer el ensayo de la resistencia a la conversión. Bien. ¿Alguna pregunta o alguna duda o algo con respecto a esto? El examen, bueno, a las 10, a la hora de clase, 10:50. Es el tema del concreto endurecido. Hasta la última clase que vimos, estuvimos conversando en lo que era el manejo, colocación, transporte, mezclado, curado, todo lo que era el manejo del concreto en estado sólido. Y llegamos hasta la fase de que iniciaba el desencofrado y íbamos a un proceso de curado. ¿Okay? Posterior a ello, ya el concreto pasa de un estado fresco a un estado endurecido, que no es más que como una especie de roca artificial. Cuando el material pasa de un estado a otro. Y es aquel que tras el proceso de hidratación pasa del estado plástico al estado rígido. ¿Por qué conversamos? ¿Por qué cuando hablamos de concreto endurecido de una vez uno se visualiza, o nosotros, o la teoría visualiza directamente los cilindros del concreto? Porque aunque el concreto en estado endurecido se puede analizar de diferentes maneras, el que indica la norma y el que nos da mayor información es cuando tomamos nuestras muestras del cilindro y los ensayamos posteriormente. Es muy importante el concreto endurecido a nivel de sus propiedades, así como teníamos, recuerden cuando hablábamos de concretos frescos que tenían sus propiedades de trabajabilidad, fraguado, manejabilidad. Lo que conversamos de las características del concreto en estado fresco, el concreto también tiene unas características endurecidas. ¿Cuáles son esas propiedades o características? La resistencia, ¿verdad? Que generalmente es a la compresión, a la tracción, a la flexión, ahorita vamos a ver en la siguiente lámina, y la durabilidad. Cuando el concreto pasa de un estado plástico o ya pasa de concreto fresco endurecido, a nosotros lo que nos interesa entonces ya es que él cumpla con una resistencia y que tenga su proceso de durabilidad en el tiempo, ¿ok? Y que no se afecte su vida útil. El concreto es, como siempre se inicia, el concreto, o como inician las investigaciones, cuando ustedes leen un libro y dice el concreto es un material mundialmente más utilizado porque es un material muy noble, y es así, porque el concreto es resistente, es durable, o sea, tiene muchas cualidades que nos permiten hacer uso de él. Entonces, en una estructura, cualquier estructura que nosotros veamos, el concreto se encuentra sometido a muchas solicitaciones o cargas. ¿Cuáles son esas? Bueno, bueno, aquí no se ve, pero tenemos acorte, atracción, aflexotracción, tiene también agentes agresivos o los agentes externos que también atacan al concreto en estado endurecido. Entonces, tenemos la resistencia a la tracción, a la compresión. ¿Cuándo está esto? ¿En qué momento hay una estructura que esté comportándose de esa manera? Cuando tiene a sus extremos algún elemento o algo que le hace que a nivel internamente haya una especie de cloalga, vamos a decirlo así. En la parte de la compresión, bueno, es lo más común porque es donde está generalmente anclado o apoyado, que sería la resistencia a la compresión. A la flexión o flexotracción, las vigas, por ejemplo, son elementos que están sometidos a las resistencias o solicitaciones de flexión. También hay acortadura o atorsión. Estos dos comportamientos son cuando ocurren signos.
¿verdad? Que ocurre un sismo, movimientos o velocidades en diferentes sentidos, entonces el concreto tiende a moverse de esa manera. ¿Por qué es importante? Ahí donde viene una pregunta que se hacía al principio cuando hablábamos del tipo de modelo de concreto, y lo vamos a conversar cuando veamos el acero. De allí viene de que el concreto es muy rígido, él absorbe carga de resistencia a la compresión porque es rígido, ¿verdad? Pero ¿y por qué nosotros introducimos el acero? Porque el acero es dúctil. Y al unirse esos dos elementos, entonces ellos internamente pueden soportar toda esa serie de solicitaciones o de condiciones que exigen. Es como el ejemplo que usted dijo con la malla electrosoldada, con la clase pasada. Correcto. Es algo similar, la diferencia es que la malla ayuda al volumen, al cambio volumétrico. El acero te va a ayudar en lo que es. ¿Qué va a pasar cuando yo en la clase de acero voy a mostrar una curva? Esfuerzo de formación del acero. Cuando nosotros estamos viendo el esfuerzo, el concreto apenas agarra la carga y de una vez cae, ¿verdad? El acero absorbe, ¿se acuerdan el escalón de relajamiento? Y luego hasta que falla. Si unimos estas dos, hace un comportamiento perfecto, porque el concreto absorbe esa carga fuerte y el acero lo que hace es que no colapse en la estructura cuando hay un problema, por ejemplo, de sismo o algo así, pero es más o menos similar al comportamiento. ¿Okay? Para ello, entonces, nosotros tenemos que el concreto está sometido a todo este tipo de cargas. Pero entonces, la norma y lo que dice nuestras normas Covenant es que el concreto se ensaya de manera general con un ensayo destructivo a compresión simple, que son las probetas que nosotros hicimos en el laboratorio, que son las que normalmente se emplean. Son, como ya ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo en el laboratorio, son unos moldes de material metálico que tiene una serie de unas medidas particulares, unas dimensiones particulares. Tiene 15 de diámetro, altura 30 centímetros, y eso es porque es un tema de esbeltez. La esbeltez no puede ser mayor de 2 a 1, por eso es que es 15 y 30. Claro, siempre hay más o menos 2 o 3 milímetros, que más adelante lo vamos a ver, que lo permite la norma. Pero esas son las características que requiere el elemento para poder nosotros validar que ese cilindro cumple con las normas. Vamos a conversar aquí de cuáles son las condiciones que debemos tomar en cuenta cuando se va a hacer el ensayo de resistencia a la compresión, y que ustedes deben estar pendientes, sobre todo cuando es el tema de la elaboración de los cilindros, que lo hicimos ya en la clase pasada, lo hicimos en el laboratorio, nos adelantamos a hacerlo, pero debería ser así. La primera es, cuando vamos a hacer el ensayo como tal, deben haber unos remates de azufre o capping o gomas. En realidad esto se le llamaba antes así porque hacían como una especie de mezcla y les colocaban en la parte superior e inferior del cilindro para que cuando estallara la prensa se acomodara de la mejor manera y pudiera distribuir las cargas como debe ser. Actualmente se usan unas gomas, que son unas gomas de neopreno, que son unas gomas de caucho, que se colocan en cada una de esas bases para que cuando vayamos a hacer el ensayo, la carga quede distribuida uniformemente. Entonces tenemos que estar pendientes de que eso se cumpla. Lo segundo es que se debe exigir la aplicación axial de la carga. Cuando estemos en el laboratorio, o los laboratorios deben calibrar previamente sus equipos. ¿Por qué? Porque los cabezales, que son los que ven aquí, lo vamos a ver en el laboratorio el día jueves, los cabezales del equipo de la prensa deben estar completamente alineados, engrasados, o sea, deben cumplir con una serie de características para que cuando aplique la carga quede perfectamente axial al cilindro, para que no se distribuya de una manera incorrecta. La tercera condición es la velocidad de la carga. El equipo, bueno, está calibrado porque tiene una velocidad mínima y una velocidad máxima. ¿Qué ocurre? Porque ¿qué ocurre? Que lo conversaba también, no me acuerdo que conversaba con Patricia, o no me acuerdo con un grupo que estaban allí, que a mí no me pareció que si ustedes hicieron los cilindros y yo lo habían colocado en un sitio, lo dejaran allí. Porque cuando uno manipula los cilindros, altera lo que ustedes hicieron, porque ya ustedes compactaron, ustedes arreglaron, claro, fue un movimiento muy mínimo, pero lo acostumbrado en obra es que ustedes cuando vayan a tomar los cilindros sean en el sitio donde se va a quedar por lo menos hasta que desencoge.
quiero decir con esto? Retomo lo de la velocidad de carga. Cuando se le aplica la carga, si la carga se aplica muy fuerte, o sea, muy rápido, a mucha velocidad, pasa como cuando tú estás en un sitio y de repente te llega alguien con mucha velocidad y te golpea, que es lo primero que hace es que uno reacciona, entonces da vamos a decir, un comportamiento inadecuado. El concreto puede colapsar sin necesidad de que haya internamente una distribución. No es lo mismo que la velocidad sea una velocidad adecuada, que se vaya acomodando, que vaya absorbiendo hasta que falla o viene la fractura. Lo mismo pasa cuando es muy poquito. Si es muy baja esa velocidad, entonces va a quedar ahí. Puede ser que él mismo internamente diga, bueno, esto es cuando se absorba mayor y colapse mucho más allá de donde debe ser. Por eso la norma establece que hay una velocidad, cuando veamos la práctica, cuando el profesor Giovanni le va a explicar, de tanto carga por segundo. Y de hecho cuando se haga el ensayo, se toma el tiempo para nosotros validar de que el equipo esté aplicando la carga correctamente. ¿Qué decía con respecto a lo de la movilización de los cilindros? Que también ocurre cuando ya se hacen cofras. Es recomendable que donde esté la piscina de curado sea todo un mismo laboratorio, curado y prensa. Porque si nosotros sacamos el cilindro, esperamos las 24 horas y el cilindro se manipula, o sea, se mete en un carro, se lleva a otro sitio, ya el material empieza a absorber cargas. Esas cargas son cargas erróneas, porque no son las cargas que está midiendo el equipo. Entonces, a mí me pasó hace como 2 meses que hicimos unos ensayos fuera de aquí, en el del trabajo, y entonces se nos dañó la prensa del sitio que estábamos. Y los muchachos se iban a llevar los cilindros. Y cuando yo me puse a revisar la norma establece que uno debe transportarlo en cajas con arena o con algo que sabe que el carro no absorba esa perturbación. Profe, y una pregunta, ¿el CO2 no le afectaría, un ejemplo, a las muestras? Si un ejemplo se lleva por el tema de la carbonatación, claro, sé que eso no es al instante, pero... Eso lo que iba a decir. Pero si es algo tan delicado así como usted está mencionando, me llamó curiosamente la atención eso. Pues. La carbonatación afecta la durabilidad directamente, pero cuando es con mucho tiempo. Entonces, si él está puesto una semana no le va a pasar nada. Y bueno, y por supuesto dependiendo de cómo esté ese material internamente, si se supone que tú le diseñaste de la mejor manera, no debería afectar, debería estar preparado. Si tú sabes que tú vas a tener un concreto que va a estar expuesto a eso, entonces tienes que usar mayor cantidad de cemento, mayor cantidad de fino, una serie de aditivos que te puedan permitir que ese material absorba. Si por error o por necesidad tienes que trasladarlo, eso no le va a afectar. En el tiempo no. Dígame. No debería estar húmedo, porque puede absorber. O sea, lo correcto es que el cilindro se saque del agua, se saque del curado y dure por lo menos 12 horas o 24 para que esté seco. Y de ahí poder trabajar. ¿Alguna pregunta? Ok, y bueno, y finalmente tenemos que estar pendientes de que se cumpla el tamaño y la forma de la probeta. Entonces sabemos que la probeta debe ser de 15 por 30 y que debe ser una probeta cilíndrica. Si ustedes se ponen a revisar de repente cuando vayan a hacer alguna tesis o cuando simplemente les toca trabajar de repente en otro país o con otras normas, hay normas que establecen cilindros más pequeños o más grandes, pero siempre y cuando que se cumpla el esbeltez, ¿no? Pero de manera general es del 15 por 30 centímetros. La norma Covenant, que fue la que conversamos en el laboratorio, la 338, es la que nos establece cuál es el método para la elaboración, curado y ensayo de la compresión de los cilindros de concreto. Esta norma establece todo lo que es el proceso. Ustedes ya tuvieron la posibilidad de revisarla cuando íbamos a la práctica, que de hecho pues, fue una de las preguntas del laboratorio, cómo era la elaboración de las probetas. Entonces, bueno, de manera muy general, en esa que recordé que no les di la retroalimentación el día en práctica, pero cuando la que tuvieron la oportunidad de hacerla, pues lo practicaron o lo hicieron en sitio, que lo primero que se debe de tener en cuenta, por supuesto, es que los cilindros o los moldes deben estar completamente limpios, deben estar engrasados y se deben colocar en un sitio que quede completamente horizontal.
Luego, cuando se va haciendo el vaciado, se va a vaciar en 3 capas, más o menos el mismo espesor, y se compacta con 25 golpes de manera circular que por lo menos penetre la capa. Ya cuando van a la segunda, no lleguen a la última, sino que quede la segunda o la tercera. Y finalmente se le dan unos pequeños golpes desde el punto de vista externo para que ellos mejor acomoden. Finalmente, el acabado en la parte de arriba. Le decía mucho a los que le tocó que tiene que quedar bien uniforme, porque entonces, por supuesto, si queda irregular, aunque le vamos a colocar las gomas de neopreno, siempre puede afectar, puede ser un problema para cuando vayan a hacer el ensayo. Acá lo que vemos es la elaboración de una probeta, que ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo en vivo y directo, y aquí está la prensa, una de las prensas. Hay diferentes modelos. Hay unas prensas que traen como un cajoncito, que uno llega y coloca la prensa y hasta lo tapa, porque a veces cuando son concretos, sobre todo de alta resistencia, ellos tienden a tener una explosión. Entonces, si uno está muy cerca, puede golpear algunas partículas. Entonces, a veces es bueno algunos laboratorios que tienen como una puertica, o sea, lo cierran. Claro, a mayor rigidez, mayor es la fragilidad, por decirlo así. O sea, a mayor resistencia, la rotura va a ser mucho más frágil, más rápida, más fuerte. Entonces, aunque absorbe más, va a haber más explosión. Si es un concreto de resistencia normal, eso va a fallar. Entonces, aquí más o menos le quería mostrar que esto debería ser el comportamiento típico o la fractura, la forma de la falla en los cilindros. Bueno, es decir, en una como forma de cubo. Cuando se ensaya, debería de comenzar a fallar. Aquí ya lo dejaron que se destruyera por completo, que es la idea, ¿no? Pero cuando lo hagamos en el laboratorio, hay veces que de repente tiene falla de borde, entonces el comportamiento no es prismático. Pero esta es la falla ideal que debe tener un cilindro de concreto cuando es ensayado a la compresión, de forma prismática. Hasta la parte anterior es la resistencia a la compresión, que carga axial al cilindro. Ahora vamos a conversar de lo que es la resistencia a tracción indirecta, o también lo pueden conseguir por ahí como el ensayo brasilero. No sé por qué, la verdad que no sé por qué motivo algunos libros lo colocan como ensayo de resistencia a tracción indirecta o brasilero. El concreto presenta una resistencia muy baja a la tracción, ¿okay? En comparación a la compresión. O sea, si nosotros tenemos una carga que está distribuida de esta manera, es diferente en lo que él puede soportar a cuando la colocan de manera diferente. Entonces, ¿cómo es este ensayo? Este ensayo lo vamos a hacer en el laboratorio, que el profesor tuvo la idea, yo de verdad que no lo recordaba. Es que se le aplican las cargas así, ¿ves? O sea, es como si el cilindro, cuando parte, o sea, ahorita más adelante vamos a ver una imagen, en esta cara que yo estoy haciendo, que yo coloqué aquí de manera, es como decirle esta cara, ¿verdad? Entonces, la idea es que aplicarle fuerza, la carga quede completamente distribuida longitudinalmente a lo largo del cuerpo, del cilindro. ¿Qué dice? aplicarle fuerza donde tiene menor inercia. O sea, ajá, pues sí, correcto. Esa sería la idea. Indica la teoría que, como lo dice aquí, la resistencia a la tracción indirecta está más o menos en el orden de una décima parte de la compresión. O sea, si el concreto tú lo haces por resistencia a la compresión, te absorbe 280 kilos. Cuando le hagas la tracción indirecta te va a absorber 28. De una vez. O sea, es mucho menor la capacidad de resistencia cuando es atracción indirecta. ¿Cómo se hace? En la misma prensa, pero se colocan en los cabezales, se colocan como una especie de planchas, así como estas dos que ven acá, y se le aplica la carga de esa manera. Y él va a hacer una fractura internamente. ¿Cómo se calcula esa tracción, esa resistencia a la tracción? Con esta fórmula. 2 veces la carga entre pi por L por B, porque es la distribución. Pi, que es el radio, por L por el diámetro. Y así se hace el cálculo de la tracción. ¿Para qué se usa este? Porque yo no le doy tanta importancia cuando doy la clase a este ensayo, porque este es un ensayo que no se emplea desde el punto de vista del concreto estructural, sino es una aplicación para cuando se hacen pavimentos rígidos.
Cuando vean pavimento, ustedes van a ver esta materia que es pavimento, pero es pavimento flexible, que es el que se hace con asfalto. Pero también tenemos que tener conocimiento que existe lo que es concreto rígido, lo que hemos conversado, ¿verdad? Pavimento rígido. ¿A dónde hay pavimento rígido aquí? En las zonas altas, en Mérida. Aquí en Barquisimeto. En la bajada de la 25 de la por Cuesta ahí Lara. todo lo que es la Cuesta Lara, ¿verdad? Yo Ajá. conozco por ahí. Por ahí, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? Porque ese pavimento ayuda a que sea menos, haya menos problemas de que los carros se vayan a deslizar. Esto es un ensayo que aporta información cuando se vayan a diseñar ese tipo de concreto. Por eso es que también se toma como un comportamiento del concreto. Entonces, cuando se hace el ensayo, él parte de esta manera, como les digo, como una patilla, queda como una patilla, así exactamente la mitad, y internamente nos permite visualizar 3 tipos de fallas que ocurren en el concreto. ¿Cuáles son esos 3 tipos de fallas? Deseo que la puedan observar por las fotos, si no, les aseguro que el día que hagamos el ensayo lo vamos a poder ver. La primera es, podemos decir que es, vamos a hacerle como un circulito aquí a ver si lo pueden visualizar. Por adherencia. La falla por adherencia. ¿Qué es la falla por adherencia? Que acá en la cara esta queda como un espacio vacío donde estuvo la piedra, en este caso. Y del otro lado queda, como ven aquí, que queda la piedra, vamos a decir, el agregado grueso completamente liso. Eso se llama falla por adherencia, o sea, no hubo una buena adherencia entre los agregados. Generalmente se puede observar con el agregado grueso, el agregado fino es muy poco apreciable. La segunda es la falla por agregado. Aquí la flecha se me movió. La falla por agregado, bueno, yo les voy a hacer más o menos así lo que yo visualizo. Es que el agregado parte. Ahí no quedó un pedacito aquí, un pedacito acá, sino que el agregado falla y queda la mitad del agregado aquí y la mitad del grueso, la piedra, para hablarlo como coloquialmente. La piedra quedó un pedazo aquí y un pedazo aquí. ¿Qué ocurrió? Que la falla quedó tan adherida y el agregado es tan de mala calidad que partió el agregado. Esa es la falla por agregado. Y la última falla, tercera falla, es la falla por pasta, que así aquí sí no la vamos a poder visualizar porque en realidad ocurre donde hay pasta cementicia,